día va a ser la grabación del video del proyecto de investigación de la tercera parte. En esta ocasión vamos a hablar sobre el diseño de la investigación. El diseño de la investigación es un elemento fundamental para cualquier proyecto de investigación, ya que por medio de este se puede obtener la estructura y el plan para poder llevar a cabo la investigación como tal de manera rigurosa y sistemática. El diseño de investigación nos permite asegurar la calidad de la investigación por medio de un diseño bien elaborado, lo que nos permite que el investigador como tal recopile datos confiables y valiosos. Esto es algo muy esencial para obtener los resultados precisos y confiables que se requieren o que se buscan en la investigación realizada. Los elementos que conforman el diseño de la investigación, el tipo de investigación, es el enfoque general de la investigación, los métodos de recolección de datos. Bueno, se van a especificar las técnicas que se utilizarán para obtener los datos, por ejemplo, en las encuestas, las entrevistas, los experimentos. Los instrumentos de recolección de datos se describen los instrumentos que se emplearán para recopilar los datos como cuestionarios, guías de entrevista, protocolos de observación. La población y muestra es la población que va a ser objeto del estudio. Las variables de investigación se identifican y se definen las variables que se van a estudiar para la elaboración de la investigación como tal. El plan de análisis de datos establece el método estadístico o cualitativo que se utilizará para analizar los datos recopilados. Las consideraciones éticas, en esta parte se abordan los aspectos éticos de la investigación, como el consentimiento, la confidencialidad y la protección de los datos de los participantes. El enfoque de la investigación que nosotros vamos a llevar en este trabajo de investigación que estamos haciendo, estamos proponiendo que sea un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo, como el más adecuado para poder abordar el tema de la complejidad del tema que estamos trabajando, ya que nos permite una comprensión más completa del fenómeno investigado, y aprovechamos con ello las fortalezas de ambos métodos de estudio. La complejidad del tema es la educación a distancia es un fenómeno complejo que abarca aspectos tecnológicos, pedagógicos, sociales y económicos. La profundidad y la amplitud, bueno, el enfoque mixto permite profundizar en la comprensión del fenómeno, combinar diferentes perspectivas y métodos. Esto es crucial para poder comprender la complejidad de la educación a distancia y su impacto en el aprendizaje. La triangulación de datos es la combinación de datos cuantitativos y cualitativos que nos va a permitir triangular los resultados, y con ello vamos a tener la confiabilidad y la validez de la investigación. La importancia del enfoque mixto seleccionado para esta investigación. Bueno, la visión global nos va a proporcionar una visión completa del fenómeno al integrar diferentes perspectivas y tipos de datos. La complementariedad es desde los métodos cualitativos y cuantitativos se complementan entre ambos, ayudando a que las fortalezas de cada uno se hagan más visibles y los resultados sean tangibles como tal. La flexibilidad nos permite adaptar la investigación a las necesidades y características específicas del estudio. La generalización de los hallazgos, bueno, y vamos a considerar con ello las múltiples perspectivas y fuentes de información. La profundidad y comprensión nos va a permitir una comprensión más profunda del tema al combinar diferentes metodologías. El modelo y el diseño del proceso de investigación. Bueno, la definición del problema de investigación, planteamos claramente las preguntas de investigación y los objetos de estudio, la formulación del objetivo y las preguntas de investigación, desarrollamos los objetivos generales y específicos y las preguntas de investigación específicas para que la investigación intente darle respuesta como tal, ¿no?, a estas preguntas. La revisión de la literatura, revisar las investigaciones existentes sobre la educación a distancia, sus características, las metodologías, las teorías y el impacto en el aprendizaje, entre otros. El diseño del estudio, decidir el diseño del estudio, que en este caso será combinado métodos cuantitativos y cualitativos, es decir, un enfoque mixto. La selección de la muestra, definir la población de estudio y métodos de muestreo. La recolección de datos, vamos a implementar las encuestas para obtener datos cuantitativos y conducir a entrevistas y grupos focales para recoger datos cualitativos. En análisis de datos vamos a analizar los datos cuantitativos utilizando métodos estadísticos, eh, y vamos a analizar los datos cualitativos mediante el análisis de contenido. La triangulación de datos, vamos a comparar y contrastar los resultados de los análisis cuantitativos y cualitativos. En la interpretación de los resultados vamos a interpretar los hallazgos en el contexto de las preguntas de interrogación y la literatura que previamente hayamos revisado.
La presentación de los resultados, bueno, vamos a redactar un informe detallado y estructurado con los resultados, las discusiones y conclusiones, presentando también los hallazgos y conferencias, revistas y publicaciones científicas. La reflexión y las recomendaciones, bueno, ofrecemos las recomendaciones para futuras investigaciones, mejoras en la implementación de la educación a distancia. Reflexionaremos también sobre las implicaciones del estudio para la educación a distancia. La evaluación ética, vamos a asegurar que todas las fases de la investigación cumplan con los principios éticos, incluyendo la obtención de consentimientos informados y la protección de la confidencialidad de los participantes. Las fuentes primarias consideradas en esta investigación, bueno, fueron primeramente las encuestas, que van a ser cuestionarios distribuidos a estudiantes, docentes y administradores de instituciones educativas que implementan la educación a distancia, las entrevistas en profundidad, descripción, conversaciones detalladas con estudiantes, profesores, administradores y expertos en educación a distancia. Grupos focales, bueno, discusiones grupales con estudiantes, docentes o administradores. Relatos personales, la descripción. Vamos a solicitar a los participantes que describan continuamente sobre sus experiencias con la educación a distancia. Las fuentes secundarias consideradas en esta investigación, bueno, la literatura académica, los artículos de revistas científicas, libros y tesis que aborden la educación a distancia, informes institucionales, publicaciones de instituciones educativas, organismos gubernamentales, etcétera. Estadísticas y bases de datos, tenemos algunos datos recopilados por organismos oficiales de como la UNESCO, el Banco Mundial, algunos ministerios de educación en algunos países, que vamos a utilizar como herramientas para complementar o para reforzar la investigación que estamos realizando. Artículos de opinión y reportajes, artículos en periódicos, revistas y sitios web especializados en educación a distancia que nos van a permitir discutir las tendencias o encontrar las discusiones en las tendencias, los desafíos y los casos de éxito en la modalidad de la educación a distancia, los recursos educativos digitales y las plataformas de aprendizaje en línea. Bueno, vamos a llevar una exploración de cursos en línea, materiales didácticos digitales, herramientas tecnológicas y plataformas educativas virtuales. La selección de técnicas e instrumentos, la técnica, bueno, la revisión de literatura va a ser la búsqueda bibliográfica en bases de datos especializadas como Cielo, RIC, Google Scholar y depósitos de conocimiento como Redalyc y Alnet. El instrumento, bueno, va a ser buscar palabras clave como educación a distancia, aprendizaje en línea, las metodologías de enseñanza-aprendizaje, etc. La recolección de datos cualitativos, bueno, la técnica va a ser las entrevistas de profundidad semiestructuradas, con el instrumento va a ser la guía de entrevistas con preguntas abiertas y flexibles. Otra técnica va a ser para grupos focales, va a ser la guión de discusión con temas clave relacionados con la educación a distancia, diseñados para estimular la interacción y el intercambio de ideas entre los participantes. Otra técnica va a ser la observación participante, que va a ser el registro de campo detallado que describa las interacciones de la investigación en entornos de aprendizaje a distancia. Otra técnica que va a ser la de recolección de datos cuantitativos es la encuesta en línea. Y en esta parte vamos a aplicar un cuestionario estructurado con preguntas cerradas y abiertas para recopilar datos cuantitativos y cualitativos sobre las experiencias, actitudes y percepciones de los participantes relacionados con la educación a distancia. La justificación de la selección de las técnicas e instrumentos. Bueno, las técnicas e instrumentos se basan en su pertinencia para abordar los objetivos de la investigación y obtener datos de alta calidad que permitan comprender en profundidad el fenómeno de la educación a distancia y su impacto en el aprendizaje. Las entrevistas en profundidad nos van a permitir capturar las experiencias y perspectivas individuales de los participantes y nos van a brindar información rica y detallada sobre sus vivencias en la educación a distancia. Los grupos focales nos van a facilitar la exploración de opiniones, aptitudes y creencias compartidas entre los participantes, generando datos que revelan las dinámicas sociales y las perspectivas colectivas sobre la educación a distancia como tal. La observación participante nos va a permitirnos a nosotros como investigadores sumergirnos en los entornos de aprendizaje a distancia, observando directamente las interacciones dinámicas y el uso de la tecnología, lo que va a aportar una comprensión del fenómeno. La encuesta en línea va a permitirnos recopilar datos cuantitativos y cualitativos de una muestra amplia y diversa de participantes, lo que nos va a posibilitar el análisis estadístico y la identificación de las tendencias generales en relación a la educación a distancia. El análisis de datos con la finalidad de llevar a cabo este análisis de datos, se realizó una encuesta electrónica para tal fin con la herramienta digital de formularios de Google. Bueno, más adelante voy a tratar de abrir este formulario para mostrar la evidencia de que está activa como tal dicha encuesta.
Las preguntas realizadas en la encuesta fueron 10 y son estas: ¿con qué frecuencia participa en cursos de educación a distancia? ¿Qué habilidades cree que serán más importantes para los estudiantes que tengan éxito en la educación a distancia en el futuro? ¿Cómo cree que la educación a distancia cambiará en el futuro? ¿Qué tan efectivas encuentra las evaluaciones en línea comparadas con las evaluaciones tradicionales? ¿Cómo cree que la educación a distancia puede ayudar a abordar los problemas de equidad educativa? ¿Qué dispositivo utiliza principalmente para sus estudios en línea? ¿Cuál considera que es el mayor beneficio de la educación a distancia? ¿Y cree que la educación a distancia puede ser tan efectiva como la educación presencial? ¿Qué aspectos de la educación a distancia le parecieron más desafiantes? ¿En qué medida cree que la educación a distancia puede ayudar a desarrollar habilidades de aprendizaje independiente de los estudiantes? Y bueno, dentro de la encuesta que ya se aplicó, estos son algunos de los resultados obtenidos de pregunta por pregunta como tal. Entonces nos damos cuenta que pues, sí es funcional obtener la información cuantitativa y cualitativa, en este caso con las gráficas que estamos obteniendo o que estamos generando en base a las respuestas obtenidas. Así están estructuradas las respuestas y los datos que estamos obteniendo principalmente. Y creo que llegamos al final. Bueno, finalmente voy a tratar de abrir la encuesta para mostrar que está activa. Ok, aquí está la encuesta para la recopilación de datos de fundamentos de investigación de habilidades y de aprendizaje. Aquí está la encuesta como tal, se puede contestar, pero básicamente ese es el avance que llevamos de la actividad. Muchas gracias.